La lluvia caía en láminas, oscureciendo el paisaje y trayendo consigo un escalofrío que penetraba hasta los huesos. En medio de la noche oscura, una vieja casa de madera emitía una tenue luz proveniente de una lámpara de aceite. Dentro, Lela avanzaba con pasos pesados y cansados, llevando en brazos al pequeño Michael. La tormenta se había intensificado sin piedad, empapándolos hasta la médula. Cada paso en el barro se hacía más difícil, pero la determinación de Lela la mantenía en movimiento. Su único pensamiento era encontrar refugio para su hijo. Al llegar a la casa, Lela, temblando de frío y desesperación, golpeó la puerta con fuerza, casi rezando para que alguien respondiera. La puerta se abrió lentamente, revelando a un anciano con rostro curtido y ojos amables. James, un hombre que había vivido solo desde la muerte de su esposa, miró a Lela y al bebé en sus brazos con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Por favor, señor», dijo Lela con la voz quebrada, «necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por unos días, hasta que pase la tormenta». James observó a la mujer empapada y al niño tembloroso en sus brazos. Sin decir una palabra, asintió y se hizo a un lado para dejarlos entrar. Lela sintió una ola de alivio mientras cruzaba el umbral de la casa. La calidez del interior contrastaba con el frío implacable de la tormenta. «Sígueme», dijo James con voz firme, pero amable. Los condujo a una pequeña habitación donde rápidamente preparó ropa seca y mantas abrigadas. Lela, con manos temblorosas, se cambió de ropa y envolvió a Michael en una manta gruesa. James les ofreció una sopa caliente, sencilla pero reconfortante, que Lela aceptó agradecida. Sentada junto al fuego, Lela comenzó a relajarse por primera vez en lo que parecieron días. El pequeño Michael, ahora envuelto en calidez, dejó de llorar y se acurrucó contra su madre. James los observaba, conmovido. La compasión que había sentido inicialmente se transformó en una firme decisión de ayudarlos. «¿De dónde vienes?», preguntó James, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el crepitar del fuego y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Lela respondió con un suspiro. «Estamos escapando de algo que no quiero recordar ahora. Solo necesitamos un lugar seguro por unos días». James asintió, respetando su necesidad de privacidad. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta casa tiene mucho espacio y no hay prisa por irse con este clima». Lela miró a James con ojos agradecidos. «No sé cómo agradecerle, señor». James la interrumpió suavemente. «Puedes llamarme James. Y no tienes que agradecerme. Todos necesitamos ayuda en algún momento». La noche transcurrió lentamente y la tormenta continuó arrasando afuera. James preparó una cama improvisada para Lela y Michael cerca del fuego, asegurándose de que estuvieran cómodos y abrigados. Mientras ellos se acomodaban, James se retiró a su propia habitación, pero no sin antes echar un último vistazo a sus inesperados invitados. En la relativa calma dentro de la casa, Lela y Michael rápidamente se durmieron, exhaustos por el viaje en la tormenta. James, acostado en su cama, pensó en la mujer y el niño que había acogido. Había algo en ella, en sus ojos, una mezcla de desesperación y esperanza que le recordaba tiempos pasados, cuando él y su esposa habían enfrentado sus problemas. Se levantó y tomó a Michael en sus brazos, tratando de calmarlo. «Esa chachach, aquí estoy, pequeño», murmuró suavemente. «Estoy aquí». Después de asegurarse de que Michael estaba en un lugar seguro, James regresó a donde yacía Lela. Con cuidado y respeto, la envolvió en una manta y la llevó afuera, al pequeño jardín detrás de la casa. El sol estaba comenzando a asomar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un suave rosa y naranja. Con una pala que había guardado en el cobertizo, James comenzó a cavar una tumba. Cada pala llena de tierra que retiraba parecía pesar más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Recuerdos de su esposa pasaron por su mente, la pérdida, el dolor,
y ahora la responsabilidad de cuidar a un niño pequeño que no era suyo por sangre, pero que ya sentía como tal. Finalmente, la tumba estaba lista. James colocó con cuidado el cuerpo de Lela en ella, cubriéndola con tierra. Colocó una simple cruz hecha de 2 ramas atadas con una cuerda, y sobre la tumba dejó un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. James permaneció allí por unos momentos en silencio, ofreciendo una oración por la mujer que había confiado en él en sus últimos momentos de vida. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía influir en el futuro de Michael. Regresó a la casa donde Michael lo estaba esperando con grandes ojos húmedos. James lo levantó y lo acunó en sus brazos. «No te preocupes, pequeño, yo voy a cuidar de ti», prometió. Sintió una mezcla de tristeza y responsabilidad, pero también una chispa de esperanza. Michael no estaría solo, y él tampoco. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividades silenciosas. James preparó el desayuno, alimentó a Michael y comenzó a reorganizar la casa para acomodar las necesidades del bebé. A medida que avanzaba el día, James no pudo evitar pensar en las palabras que Lela había dicho la noche anterior: «Solo necesitamos un lugar seguro por unos días». Aunque esos días habían sido cortos, James estaba decidido a convertirlos en una vida de seguridad y amor para Michael. La tranquilidad de la tarde contrastaba con el tumulto de la noche anterior. James miró el horizonte, donde el campo se extendía hacia lo desconocido. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Con una última mirada hacia el pequeño jardín donde había enterrado a Lela, James cerró los ojos y dejó que la cálida brisa del mediodía acariciara su rostro. «Prometo cuidarte, Michael», susurró. «Y prometo que nunca más estarás solo». La tormenta rugía con furia mientras las gotas de lluvia golpeaban como pequeñas balas contra la tierra. Las hojas de los árboles danzaban al compás del viento, que soplaba con una fuerza que parecía querer arrancarlas de sus ramas. En medio de esa tempestad, una vieja casa de madera resistía valientemente los embates de la naturaleza. Desde su interior, una tenue luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras que se balanceaban al ritmo de la tormenta. Lela avanzaba con pasos pesados y cansados, luchando contra la fuerza del viento y el barro que se pegaba a sus pies como si intentara retenerla. En sus brazos, Michael, su pequeño hijo, temblaba de frío y miedo. La tormenta se había intensificado rápidamente, y la oscuridad de la noche hacía que cada paso fuera un desafío monumental. Sin embargo, la determinación de Lela era inquebrantable, su único pensamiento era encontrar un refugio seguro para su hijo. Finalmente, la silueta de la casa emergió en la distancia, una esperanza en medio de la desesperación. Lela, con el cuerpo exhausto y el alma desgarrada por la preocupación, alcanzó la puerta y la golpeó con la poca fuerza que le quedaba. Casi rezando, aguardó a que alguien respondiera. La puerta se abrió lentamente, revelando a un anciano con rostro curtido y ojos bondadosos. James, un hombre que había vivido solo desde la muerte de su esposa, miró a Lela y al bebé en sus brazos con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin dudarlo, la dejó entrar, pues no podía ignorar a una madre y su hijo en semejante situación. «Por favor, señor», dijo Lela con la voz temblorosa y quebrada, «necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por unos días, hasta que pase la tormenta». James asintió, permitiéndoles entrar. La calidez del interior contrastaba con el frío implacable de la tormenta exterior. Los condujo a una pequeña habitación, donde rápidamente preparó ropa seca y mantas abrigadas. Lela, con manos temblorosas, se cambió de ropa y envolvió a Michael en una manta gruesa. James les ofreció una sopa caliente, sencilla pero reconfortante, que Lela aceptó agradecida. Sentada junto al fuego, Lela comenzó a relajarse por primera vez en lo que parecieron días. El pequeño Michael, ahora envuelto en calidez, dejó de llorar y se acurrucó contra su madre. James los observaba, conmovido. La compasión que había sentido inicialmente se transformó en una firme decisión de ayudarlos.
¿De dónde vienes?, preguntó James, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el crepitar del fuego y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Lela respondió con un suspiro, sus ojos llenos de tristeza. Estamos escapando de algo que no quiero recordar ahora. Solo necesitamos un lugar seguro por unos días. James asintió, respetando su necesidad de privacidad. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta casa tiene mucho espacio, y no hay prisa por irse con este clima. Lela miró a James con ojos agradecidos. No sé cómo agradecerle, señor. James, la interrumpió suavemente. Puedes llamarme James. Y no tienes que agradecerme. Todos necesitamos ayuda en algún momento. La noche transcurrió lentamente y la tormenta continuó arrasando afuera. James preparó una cama improvisada para Lela y Michael cerca del fuego, asegurándose de que estuvieran cómodos y abrigados. Mientras ellos se acomodaban, James se retiró a su propia habitación, pero no sin antes echar un último vistazo a sus inesperados invitados. En la relativa calma dentro de la casa, Lela y Michael rápidamente se durmieron, exhaustos por el viaje en la tormenta. James, acostado en su cama, pensó en la mujer y el niño que había acogido. Había algo en ella, en sus ojos, una mezcla de desesperación y esperanza que le recordaba tiempos pasados, cuando él y su esposa habían enfrentado sus propias tormentas. El amanecer se filtraba suavemente por las ventanas de la vieja casa de madera. La tormenta de la noche anterior había dejado el paisaje bañado en una luz tenue y melancólica. Dentro de la casa, el silencio de la mañana fue roto por el agudo llanto de un bebé. James se despertó inmediatamente, con el corazón acelerado. Se levantó de la cama y se dirigió a la pequeña habitación donde Lela y Michael habían dormido. Cuando entró, vio a Michael en su improvisada cuna, llorando desconsoladamente. Pero lo que realmente le preocupaba era la inmovilidad de Lela, aún recostada en el rincón donde se había quedado dormida la noche anterior. «Lela», gritó James con voz temblorosa mientras se acercaba a ella. Al no recibir respuesta, se arrodilló a su lado y le tocó la frente. El contacto con su piel fría y sin vida confirmó lo que temía: Lela había muerto durante la noche, víctima del cansancio y las duras condiciones que había soportado. James sintió un nudo en el estómago, un peso abrumador en el pecho. Observó su rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando, pero su paz significaba una nueva responsabilidad para él. Miró a Michael, cuyos gritos se habían convertido en sollozos, como si entendiera la pérdida de su madre. Con una determinación silenciosa, James se levantó y tomó a Michael en sus brazos, tratando de calmarlo. «Esa chachach, aquí estoy, pequeño», murmuró suavemente. «Estoy aquí». Después de asegurarse de que Michael estaba en un lugar seguro, James regresó a donde yacía Lela. Con cuidado y respeto, la envolvió en una manta y la llevó afuera, al pequeño jardín detrás de la casa. El sol estaba comenzando a asomar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un suave rosa y naranja. Con una pala que había guardado en el cobertizo, James comenzó a cavar una tumba. Cada palada de tierra que retiraba parecía pesar más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Recuerdos de su esposa pasaron por su mente: la pérdida, el dolor, y ahora la responsabilidad de cuidar a un niño pequeño que no era suyo por sangre, pero que ya sentía como tal. Finalmente, la tumba estaba lista. James colocó con cuidado el cuerpo de Lela en ella, cubriéndola con tierra. Colocó una simple cruz hecha de 2 ramas atadas con una cuerda, y sobre la tumba dejó un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. James permaneció allí por unos momentos en silencio, ofreciendo una oración por la mujer que había confiado en él en sus últimos momentos de vida. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía influir en el futuro de Michael. Regresó a la casa donde Michael lo estaba esperando con grandes ojos húmedos. James lo levantó y lo acunó en sus brazos. «No te preocupes»,
pequeño, yo voy a cuidar de ti, prometió. Sintió una mezcla de tristeza y responsabilidad, pero también una chispa de esperanza. Michael no estaría solo, y él tampoco. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividades silenciosas. James preparó el desayuno, alimentó a Michael y comenzó a reorganizar la casa para acomodar las necesidades del bebé. A medida que avanzaba el día, James no pudo evitar pensar en las palabras que Lela había dicho la noche anterior: solo necesitamos un lugar seguro por unos días. Aunque esos días habían sido cortos, James estaba decidido a convertirlos en una vida de seguridad y amor para Michael. La tranquilidad de la tarde contrastaba con el tumulto de la noche anterior. James miró el horizonte, donde el campo se extendía hacia lo desconocido. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Con una última mirada hacia el pequeño jardín donde había enterrado a Lela, James cerró los ojos y dejó que la cálida brisa del mediodía acariciara su rostro. «Prometo cuidarte, Michael», susurró. «Y prometo que nunca más estarás solo». Con el paso de los días, la vida en la granja comenzó a encontrar un nuevo ritmo. James asumió con total dedicación la responsabilidad de cuidar a Michael, adaptándose rápidamente a los cambios que un niño pequeño traía consigo. Michael, a pesar de su corta edad, parecía sentir el amor y la protección que James le ofrecía. Pronto, sus risas comenzaron a llenar la casa, devolviendo una alegría que había estado ausente desde la muerte de la esposa de James. James llevaba a Michael consigo a todas partes. Le enseñó a explorar el campo, a reconocer las diferentes plantas y animales que habitaban en los alrededores. Michael aprendió a identificar los sonidos de los pájaros y a distinguir las huellas de los animales que pasaban por la granja. «Abuelo, mira esta flor», exclamó Michael un día, sosteniendo una margarita con ojos brillantes. James sonrió ante el entusiasmo del niño. «Eso es una margarita, Michael. Crece en el campo y es muy resistente, tal como tú». La salud de James, sin embargo, era una preocupación constante. Años de arduo trabajo le habían pasado factura, y a menudo se despertaba en la noche debido al dolor. Aún así, cada mañana se levantaba temprano, listo para enfrentar un nuevo día. Sabía que no podía permitirse el lujo de descansar, Michael dependía de él. «Necesitamos más huevos hoy», murmuró James para sí mismo una mañana mientras recogía huevos del gallinero. Los ingresos de la venta de huevos y verduras eran vitales, pero apenas suficientes. James a menudo se encontraba buscando pequeños trabajos ocasionales en la ciudad, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar unos pesos más. A pesar de todo, nunca permitió que las dificultades apagaran su espíritu. Mantuvo una actitud positiva y encontró alegría en los pequeños momentos que compartía con Michael: cuentos antes de dormir, risas en los campos, y las lecciones diarias que le enseñaba al niño. «Abuelo, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú», dijo Michael una noche, mientras se acurrucaba debajo de las mantas. James sonrió, sintiendo una profunda gratitud y orgullo. «Y lo serás, Michael. Con trabajo duro y un corazón noble, puedes lograr cualquier cosa». El vínculo entre James y Michael se fortalecía cada día. A pesar de las dificultades, la casa estaba llena de amor y esperanza. James se aseguró de que Michael entendiera el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba los campos en un brillo dorado, James se sentó con Michael en el porche. Juntos, observaron el horizonte, sintiendo una paz silenciosa. «Hemos pasado por mucho, Michael, pero siempre hemos salido victoriosos», dijo James con la voz llena de emoción. «Gracias, abuelo, por todo», respondió Michael, abrazando fuertemente a James. En ese momento, James supo que todo valía la pena. A pesar de las dificultades financieras y de salud, la vida estaba llena de momentos preciosos que compartía con Michael. Todos los días, James continuó trabajando con paciencia y dedicación,
enfrentando los desafíos con una fuerza inquebrantable. Era una mañana tranquila en la granja de James. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, llenando el cielo con cálidos tonos de rosa y naranja. James estaba trabajando en el campo, como de costumbre, mientras Michael corría entre las gallinas, riendo y jugando. La calma del día fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Un auto de lujo, una visión inusual en ese lugar remoto, apareció en el camino de tierra y se detuvo frente a la casa. James se enderezó, entrecerrando los ojos para ver mejor a través del resplandor del sol. Un hombre bien vestido se bajó del auto y se acercó lentamente. James sintió un extraño malestar en su estómago. Michael, curioso, corrió hacia su abuelo y se escondió detrás de él, asomando la cabeza solo para observar al extraño. «Buenos días», dijo el hombre con voz firme pero amable. «¿Es usted James?» «Sí, ese soy yo», respondió James, sin quitarle los ojos de encima al hombre. «¿Cómo puedo ayudarle?» El hombre dio un paso adelante, quitándose el sombrero. «Mi nombre es Fernando. Vengo a hablarle de un asunto muy importante, se trata de Michael». El corazón de James se saltó un latido. ¿Qué sabía ese hombre sobre Michael? ¿Qué quería? Intentó mantener la calma mientras respondía. ¿Qué sabes de Michael? Fernando suspiró profundamente antes de comenzar su historia. Hace muchos años, me enamoré de una mujer llamada Lela. Nuestra relación estaba prohibida por mi familia, quienes la consideraban inadecuada para mí. Mientras yo estaba de viaje de negocios, mi familia la obligó a irse. Cuando regresé, Lela se había ido, y perdí todo contacto con ella. Desde entonces, me distancié de mi familia y comencé mi propio negocio, tratando de superar la pérdida. Recientemente descubrí que Lela tuvo un hijo, Michael, y lo he estado buscando desde entonces. James sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que este hombre fuera el padre de Michael? Lela llegó aquí una noche de tormenta, con Michael en sus brazos, dijo James, con la voz llena de emoción contenida. Estaba exhausta, y lamentablemente falleció esa misma noche. Desde entonces, he criado a Michael como si fuera mi propio nieto. Fernando inclinó la cabeza, luchando por contener las lágrimas. No sabía. No sabía que Lela estaba muerta. Siempre pensé que algún día la encontraría. Michael, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Fernando. ¿Eres tú mi papá?, preguntó con voz temblorosa. Fernando se arrodilló a la altura de Michael. Sí, hijo, soy tu papá. Te he estado buscando durante mucho tiempo. James miró la escena con el corazón apesadumbrado. La llegada de Fernando trajo consigo una mezcla de emociones. Por un lado, sentía dolor al saber la verdad sobre Lela y el impacto que tendría en Michael. Por otro lado, entendía que el vínculo de sangre era innegable, y que Fernando tenía derecho a conocer a su hijo. Fernando se levantó y miró a James con gratitud. No sé cómo agradecerte, James, por cuidar de Michael todos estos años. Te lo debo todo. James asintió lentamente. Michael es como un hijo para mí. Siempre he tratado de darle lo mejor. Un silencio cayó entre los tres, roto solo por el canto de los pájaros y el suave mugido de las vacas en la distancia. Michael se aferró a la mano de Fernando, aún asimilando la nueva realidad. Quiero que sepas, James, que no estoy aquí para alejar a Michael de ti, dijo Fernando finalmente. Quiero ser parte de su vida, pero también quiero que sigas siendo su familia. No quiero borrar lo que ya tienen. James sintió un alivio momentáneo. Michael necesita estabilidad y amor. Si podemos darle eso juntos, entonces estoy dispuesto a intentarlo. Fernando sonrió, lleno de esperanza y alivio. Gracias, James.
Prometo hacer todo lo posible para que Michael tenga la mejor vida. Las palabras de Fernando trajeron una nueva luz a la situación. La confusión inicial y el dolor comenzaron a disiparse, dando paso a una sensación de unidad y cooperación. Fernando pasó el resto del día con James y Michael, ayudando en la granja y aprendiendo sobre la vida que había llevado su hijo. James observó a Fernando y Michael jugar juntos en el campo, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había una promesa de un futuro mejor en el aire. Esa noche, mientras Michael dormía plácidamente, James y Fernando se sentaron en el porche, compartiendo historias y planes para el futuro. Va a tomar tiempo, dijo James, con la voz suave, pero creo que podemos hacerlo. Fernando asintió. Sí, podemos. Por Michael, lo haremos. Y así, en la tranquilidad de la noche, comenzó un nuevo capítulo en las vidas de James, Michael y Fernando. Unidos por el amor y la responsabilidad, se prepararon para afrontar juntos el futuro, con la esperanza de construir una familia fuerte y unida. El sol de la mañana bañaba la granja con una luz dorada, anunciando otro día de trabajo y rutina. James, Michael y Fernando desayunaban juntos en la pequeña cocina de la casa de madera. A pesar de las diferencias en sus vidas, se habían acostumbrado a esta convivencia, y un cierto sentido de normalidad comenzaba a instalarse. Necesito hablar con ustedes dos, dijo Fernando de repente, rompiendo el silencio. Sus palabras tenían un peso inusual. James y Michael lo miraron expectantes. He estado pensando mucho en esto, continuó Fernando, y creo que es hora de legalizar nuestra relación, Michael. Quiero que seas oficialmente mi hijo, con todos los derechos que eso conlleva. Michael, que estaba mordisqueando una tostada, levantó la mirada. ¿Qué significa eso, papá? Preguntó, usando el término con cierta timidez, aún acostumbrándose a la presencia de Fernando en su vida. Significa que voy a hacer todos los trámites necesarios para que te reconozcan legalmente como mi hijo, le explicó Fernando. No será solo un pedazo de papel, también asegurará tu futuro en el negocio familiar y tus derechos de herencia. James, que había estado escuchando en silencio, asintió con la cabeza. Es una buena decisión, dijo. Michael merece saber que tiene un lugar seguro en este mundo, tanto en la granja como en la ciudad. Fernando miró a James con gratitud. Gracias, James. No puedo expresar cuánto aprecio todo lo que has hecho por Michael. Quiero que esta sea una manera de honrar ese compromiso también. Michael, aún procesando la información, miró a ambos hombres. Entonces, no tendremos que separarnos, ¿verdad? Preguntó con una nota de incertidumbre en su voz. Fernando extendió la mano y puso una mano en el hombro de Michael. No, hijo. Queremos estar juntos como familia. Y hay algo más que quiero proponerte a ti, James. James levantó una ceja con curiosidad. ¿De qué se trata? He estado pensando que sería bueno para todos si consideraras venir a vivir con nosotros a la ciudad. Tengo una casa grande, hay lugar para todos, y podrías ayudarme con el negocio. Sé que la granja es tu hogar, pero quiero que lo pienses. El silencio que siguió fue denso. James miró por la ventana, hacia los campos en los que había trabajado toda su vida. La granja no era solo un lugar físico, era parte de su identidad, un legado de generaciones. Pero también sabía que el futuro de Michael estaba ligado a Fernando, y que la oportunidad de una vida diferente en la ciudad era algo que debía considerar seriamente. Es una gran decisión, dijo James finalmente, con voz suave. He vivido aquí toda mi vida. Cada rincón de esta tierra guarda un recuerdo. Pero también entiendo la importancia de estar juntos y ofrecerle a Michael todas las oportunidades posibles. Fernando asintió, entendiendo la lucha interna de James. No tienes que decidir ahora mismo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Michael, sintiendo el peso de la conversación,
se acercó a James y lo abrazó. No importa dónde estemos, abuelo, mientras estemos juntos, todo estará bien. Las palabras de Michael resonaron en el corazón de James. Sabía que la decisión no solo afectaba su vida, sino también el futuro de Michael. Lo pensaré, dijo finalmente, mirando a Fernando con determinación. Pero primero hagamos los trámites. Legalizar la relación de Michael es lo más importante en estos momentos. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites y visitas a oficinas gubernamentales. Fernando se encargó de cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en orden. James lo acompañó, apoyándolo en cada paso del camino. Finalmente, llegó el día en que se completó el papeleo. Michael era oficialmente el hijo de Fernando, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. La sensación de alivio y logro era palpable en el aire. Esa noche, en la granja, James se sentó en su porche, contemplando las estrellas. Michael y Fernando estaban adentro, riendo y compartiendo historias. El sol de la tarde iluminaba la granja mientras James, Fernando y Michael se reunían en la cocina, el lugar donde se habían tomado tantas decisiones importantes. Fernando había estado esperando ansiosamente la respuesta de James a su propuesta de mudarse a la ciudad. Fernando, comenzó James, rompiendo el silencio, he pensado mucho en tu oferta y he decidido que me reuniré contigo y con Michael en la ciudad. Es lo mejor para Michael, y quiero verlo prosperar con todas las oportunidades que pueda tener. Fernando exhaló un suspiro de alivio y sonrió. Gracias, James. No sabes lo mucho que esto significa para nosotros. Juntos, nos convertiremos en una verdadera familia. Antes de irnos, hay algo que quiero mostrarte, dijo James en serio. Necesitas ver dónde descansa Lela. Esa tarde, los tres caminaron hacia el pequeño jardín detrás de la casa, donde una simple cruz de madera marcaba la tumba de Lela. James se inclinó y colocó un ramo de flores silvestres en el suelo. Fernando, visiblemente emocionado, se arrodilló y tocó suavemente la cruz. Lela, te prometo que cuidaremos de nuestro hijo y haremos todo lo posible para que tenga una vida feliz y segura, murmuró Fernando con voz temblorosa. Michael observó la escena en silencio, entendiendo la profundidad del momento. Sintió una mezcla de tristeza por la pérdida de su madre y esperanza para el futuro que le esperaba. Días después, estaban en un tren hacia la ciudad. Michael estaba emocionado, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba rápidamente. James, sentado a su lado, sentía nostalgia por dejar la finca, pero también esperanza por lo que les esperaba. La mansión de Fernando en la ciudad era imponente. Al llegar, James y Michael quedaron asombrados por su tamaño y elegancia. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo Fernando con una sonrisa. Espero que encuentren consuelo y felicidad aquí. Los siguientes días fueron de adaptación a un nuevo estilo de vida. Michael comenzó a asistir a una prestigiosa escuela, donde rápidamente hizo nuevos amigos y descubrió un mundo lleno de oportunidades educativas y recreativas. Mientras tanto, James encontró su lugar en la compañía de Fernando. Quiero que seas mi asesor y codirector, le dijo Fernando una mañana en su oficina. Tu experiencia y sabiduría son invaluables para mí, y sé que juntos podemos lograr grandes cosas. James aceptó el desafío con humildad y determinación. Aunque el entorno corporativo era nuevo para él, su capacidad para trabajar duro y su integridad rápidamente se hicieron evidentes. Fernando y James formaron un equipo sólido, que impulsó a la empresa hacia nuevos horizontes. Mientras tanto, la relación entre los tres se fortalecía cada día. Pasaban las noches juntos, disfrutando de actividades recreativas y compartiendo historias. Michael prosperaba en su nueva escuela, sobresaliendo no solo académicamente, sino también en los deportes y las artes. Una noche, mientras cenaban juntos en el comedor de la mansión, Michael habló sobre sus experiencias en la escuela y las cosas nuevas que estaba aprendiendo.
Hoy hicimos un proyecto sobre nuestra historia familiar, dijo con entusiasmo. Escribí sobre la granja y todo lo que me enseñaste, abuelo. James sonrió, conmovido. Estoy muy orgulloso de ti. Nunca olvides tus raíces, pero aprovecha todas las oportunidades que tienes aquí. Fernando asintió y agregó. Michael, eres el futuro de nuestra familia, y con James a tu lado, sé que tienes todo lo que necesitas para tener éxito y ser feliz. La vida en la ciudad no siempre fue fácil, pero juntos enfrentaron los desafíos con coraje y amor. James permaneció involucrado en la empresa, y su influencia se sintió en cada decisión importante. Michael continuó creciendo y aprendiendo, mostrando una madurez que impresionó a todos. Una tarde, mientras paseaba por uno de los parques de la ciudad, James se detuvo y miró a Fernando y a Michael. Estoy agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dijo. Este cambio ha sido significativo, pero necesario. Lela estaría orgullosa de vernos así. Fernando puso una mano en el hombro de James. Y todo esto es gracias a ti, James. Sin tu amor y sacrificio, nada de esto sería posible. Michael, sintiendo la gravedad de las palabras, abrazó a su abuelo y a su padre. Gracias a ambos. Estoy feliz de tenerlos en mi vida. Con el tiempo, la casa en la ciudad se llenó de risas, amor y esperanza. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con colores cálidos que se reflejaban en las ventanas de la majestuosa mansión. Fernando, James y Michael estaban sentados en el jardín, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Abuelo, mira el dibujo que hice hoy en la escuela, dijo Michael, mostrándole con orgullo su trabajo a James, quien sonrió apreciando el talento y entusiasmo del niño. Es maravilloso, Michael. Tienes un verdadero don para el arte, respondió James con un brillo de orgullo en sus ojos. Fernando miró a su hijo y a James con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que indicaba que tenía algo en mente. Finalmente, decidió que era el momento adecuado para abrirse y compartir su historia con James. James, ¿podemos hablar un momento? Preguntó Fernando con seriedad, aunque gentilmente. Por supuesto, respondió James, sintiendo la importancia de la conversación. Se levantaron y caminaron hacia un rincón más tranquilo del jardín, donde podían hablar sin interrupciones. Fernando respiró hondo antes de comenzar. Hace tiempo que quería contarte algo, pero no pude encontrar el momento adecuado. Creo que ahora es el momento. James asintió, listo para escuchar. El día que regresé y descubrí que Lela se había ido fue el peor día de mi vida, comenzó Fernando, con la voz espesa por la emoción. No sabía qué hacer, me sentí perdido, y la desesperación me llevó por un camino oscuro. Fernando se detuvo, mirando el horizonte. Me ahogué en alcohol. Pasé meses bebiendo para tratar de olvidar el dolor, para adormecer la angustia que sentí, perdí el camino, James. Me convertí en una sombra de mi antiguo yo. James escuchó en silencio, sintiendo la profundidad del dolor de Fernando. Debe haber sido muy difícil, dijo en voz baja. Lo fue, continuó Fernando. Pero con el tiempo, encontré la fuerza para levantarme de nuevo. Sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que encontrar a Michael. Él era mi única esperanza, la única luz en medio de tanta oscuridad. Fernando miró a los ojos de James, su expresión llena de gratitud. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho, James. Criaste a Michael como si fuera tu propio hijo, le diste un hogar y un futuro cuando yo no pude. Me diste una segunda oportunidad de ser el padre que se merece. James sonrió, emocionado. Fernando, fue un honor y una alegría cuidar de Michael. Él me dio una nueva razón para vivir, una nueva familia. Y verte ahora a su lado me llena de felicidad. Fernando asintió, sintiendo un inmenso alivio por haber compartido su historia. Michael es nuestra esperanza, James.
Juntos, le daremos el amor y apoyo que necesita para ser feliz y tener éxito. Regresaron con Michael, que estaba ocupado dibujando en su cuaderno. Papá, abuelo, mira este dibujo, dijo Michael, mostrándoles con orgullo su trabajo. Ambos hombres se inclinaron para mirar el dibujo, una representación colorida de su familia junta en la mansión. Es perfecto, Michael, dijo Fernando con una sonrisa. Capturaste muy bien a nuestra familia. Esa noche, durante la cena, compartieron historias y risas, disfrutando de la compañía del otro. La mansión se llenó de amor y alegría, un verdadero hogar para los tres. Mientras Michael se preparaba para ir a la cama, James y Fernando se quedaron en la sala, hablando sobre el futuro. Michael heredará el patrimonio y tendrá un puesto en la empresa, dijo Fernando. Pero lo más importante es que heredará el amor y los valores que le hemos enseñado. James asintió, sintiéndose en paz. Hemos recorrido un largo camino, pero hemos llegado a un hermoso lugar. Nuestra familia es fuerte y unida, y eso es lo más valioso. Fernando miró a James con gratitud. Gracias por todo, James. El vínculo entre ellos se había profundizado, y cada día traía nuevos motivos para celebrar. En la tranquilidad de la noche, mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, sabían que juntos podían superar cualquier desafío.